Hola a todos, hoy voy a filmar un video cómo se reparar teclado de un notebook. Hay teclado, por ejemplo, normalmente teclado hay que cambiar por nuevo, pero hay algunos, por ejemplo, que no puede conseguir en su ciudad o no puede conseguir de este modelo justo y sí o sí hay que repararlo. Entonces es video para quien tiene que repararlo, que no puede cambiarlo. Por eso, tengo acá varios teclados rotos para desarmar, por eso con esto puedo mostrar cómo se repara un teclado. También se puede sacar teclas. Mira, teclado atrás tiene diferente, puede estar así cerrado con todo y puede estar con estos agujeros por donde se ve cómo se está conectado tecla. Por eso, si hay que desarmar este teclado que está cerrado, tecla empezamos a sacar de arriba, solo levantando una tecla con un destornillador chiquitito y sacamos de esta manera tecla. Yo voy ahora, para hacer video no tan largo, voy a usar este teclado y con esto se puede sacar tecla de esta manera. Pone de atrás, se aprieta desde acá y tecla sale con ascensor. Bueno, no olvidamos poner tecla de donde sacamos y hacemos como una mapita para después poner en su lugar más rápido. Por eso, primero tenemos que sacar todas las teclas. Por eso, voy a sacar todas las teclas y después voy a filmar más. Así ya tengo todo el teclado sin tecla. Ahora vamos para otro lado y esto flex hay que despejar porque está con pegamento, pero con mucho cuidado con la mano, no usar herramienta que puede dañar esto flex. Por eso todo con la mano despejamos esto flex así. De esta manera, si despejamos bien, podemos sacar teclado así, esto, un parte, y acá parte de circuitos también despejamos, pero despejamos con cuidado desde la base esto. Bueno, depende de dónde está falla. Si por ejemplo falla está en esta punta, puede ser y no despejar totalmente, puede ser solo reparar esta parte, pero acá por ejemplo se ve que falla está por acá. Esto seguro que tiraron agua, café, cerveza y acá tenemos cortocircuitos que se ve bien. Por eso voy a despejar toda la parte de circuitos desde metal. Con cuidado, por poquito, pero voy a sacar todo el pegamento. No hacemos fuerza y no usamos herramienta que puede lastimar plástico.
Ahí desarmé teclado. Tenemos plástico donde vemos podemos ver todos los circuitos por donde pasa electricidad de nuestro teclado. Entonces, no recomiendo desarmar esta parte porque después pegar esta parte muy difícil. Sí, es posible, pero muy difícil. También podemos observar que esta parte está bastante bien y se ve que acá se tiraron algún líquido. Por eso, primero podemos limpiar teclado de líquido y después, cuando seca, vemos si está dañado contactos o no está dañado. Por eso, primero empezamos a desarmar parte donde está líquido, donde entró adentro de contactos, se ve que es por adentro. Por eso voy a probar desarmar un poquitito plástico, porque hay dos plásticos acá que está pegado un poquito entre sí. Con cuidado. Yo ya expliqué que estas reparaciones se hace solo cuando no hay otra. No se puede por alguna razón conseguir uno nuevo. Por eso, si no, mejor conseguir un teclado nuevo. Con mucho cuidado tenemos que desarmar así. Para abrir tenemos que estar seguros que contactos, por ejemplo, que se ve acá, no pasa por donde estamos abriendo para otro lado. Por eso, buscamos puntas donde contacto se termina. En esta punta se termina, entonces esta se puede abrir. Bueno, este teclado puedo abrir solo para hasta ahí. Es uno que ya no uso, está roto, pero quería mostrar que usted tiene que ver por dónde se puede. Y acá, por ejemplo, de esta parte hay contactos que se juntan por acá, por esto. Por eso esta parte no tienes que abrir, hasta ahí nomás. Entonces, cuando está abierto, ahí donde tenemos cortocircuitos y por donde tenemos algunas cosas donde estaba en cortocircuito que tenemos que limpiar este teclado. Tenemos que usar
agua, algunas veces alcohol etílico, pero en mayoría de los casos puede ser que sale con agua, un poquito de detergente también se puede usar, pero muy poco. Nada que puede, ni un líquido que es agresivo que puede arruinar estos circuitos electrónicos que tenemos acá. Por eso voy a limpiar esto y vemos. Voy a probar un poco de agua, un poco de alcohol y limpiar estas puntas con algodón, ¿no? De un lado, de otro y por el medio. Y vemos. Si esto ayuda, si no, con agua y detergente, pero limpiamos para ver circuitos bien limpios. Tenemos que tener. Bueno, no todo se puede hacer, algunas veces no se puede reparar, pero en mayoría de los casos sí, reparar se puede. Tenemos que tener un poco de paciencia y con cuidado hacerlo. Muchas veces esto ayuda después de un líquido común, como café, leche. Después que limpiamos teclado, tenemos que secar bien. Yo, por ejemplo, dejar para que seca bien en aire libre, por ejemplo, con un, no sé, un secador de pelo, pero con poca temperatura. Y después tenemos que agarrar un tester, por ejemplo, y testear todos los circuitos electrónicos para ver si pasa o no pasa. Si esto tarda bastante tiempo, hay que tener paciencia. Por eso yo dije que casi nadie no quiere reparar teclado, solo que cambia teclado. Pero si tiene paciencia y no tiene otro, tiene que mirar puntas donde estaba, por ejemplo, dañado, para ver con tester si pasa o no pasa, si está circuito bien o no. En caso que encontrás que ojalá se ayudó solo limpieza, se ayudó que, por ejemplo, todos los mugres y todos, por ejemplo, agua o cerveza donde estaba en cortocircuito, sacaste con limpieza y no rompiste nada, por ejemplo, circuitos, ojalá, esto perfecto. Ya podemos armar. Si, por ejemplo, encontrás un circuito roto, porque se quemó, ¿qué se puede hacer en este caso? En este caso hay que buscar un kit para reparar circuitos electrónicos del auto. Viste que hay kits para reparar, hay un líquido por donde pasa electricidad, esto que se repara circuitos electrónicos para calentador de vidrios del auto atrás. Bueno, esto es muy tóxico, por eso tiene que trabajar con cuidado, tiene que trabajar con ventanas abiertas y todo esto, pero sí, con esto líquido, con una aguja, se puede poner y dejar para que seca y reparar circuitos electrónicos. Por eso, no voy a hacer ahora porque es un video demostrativo cómo hacerlo, pero quien quiere y encuentra, bueno, si está muchos circuitos dañados, no sé si vale la pena empezar a reparar, pero si hay uno o dos puntas nada más donde está dañado, sí, con este líquido se puede reparar. Por ejemplo, si acá en esta punta está dañada, un poquito sacamos, por ejemplo, con una puntita, abrimos circuito, abrimos de otro lado, ponemos líquido, dejamos de secar y después con un tester también vemos si pasa o no pasa electricidad. Es esto cómo se hace. Y después, bueno, lo mismo, todo lo mismo, pero para armarlo. Ponemos todo en su lugar. De esto creo que ya entendimos cómo hacerlo. Ahora,
siempre pasa que hay también puntas, esta gomita que se levanta, viste, esta goma que se levanta a teclear, que también sale de su lugar. Algunas veces si está rota buscamos otro teclado con misma gomita. Si no está rota, solo tenemos que pegar a su lugar con un pegamento, así, nomás. Un pegamento como una jotita, algo que se pega, una pejacito, un jotita por acá, dos jotitas nada más, solo para que se quede en su lugar. Con pegamento. Se pone así. Se pone así, se pega con un jotita justo por el medio y va a estar perfecto. Algunas veces puede armar y sin pegarlo. Alguna también no va a durar mucho, pero va a ir, va a trabajar. Pero mejor si pegamos con un jotita. Por ejemplo, a ver dónde tenía que estaba esta. Uso un pegamento, la jotita, y puedo pegar a su lugar tranquilamente. Y esto va a funcionar bastante bien si goma no está rota. Si esta goma está rota, hay que sacar de otro teclado que tenemos de repuesto solo para ahí, para desarmar. Servicio técnico creo que tiene estos repuestos. Ahí, dejamos para que seca un momento y ya podemos utilizar otra vez. Como se escapa, ¿eh? Una, dos puntas alcanza. Nos interesa para que quede en su lugar o no. Y no se corre de ahí. Bueno, cuando está todo bien, cuando todos los circuitos con tester pasa bien, podemos empezar a armar del mismo modo que como desarmamos. Por eso. Primero ponemos todo plástico con electrónica a su lugar. Si quiere puede pegar también esta parte. Si pegamento todavía no secó, pegas con este pegamento. Si no, con scotch que pega de dos lados, utilizar un pedacito de scotch para pegar de dos lados y también va a estar perfecto en esto. Y empezamos a poner teclas. ¿Cómo poner teclas? Primero yo ya dije que ponemos así para ver mejor dónde va cada una. Y segundo, si esta tecla ya salió con ascensores, se puede ver que tenemos una punta esta de ascensor por el medio y después dos puntitas esta. Entonces, ¿cómo se hace? Esta punta que está por el medio se levanta, usamos alguna aguja para sostenerlo, así de este modo. Por ejemplo voy a usar acá esta aguja. Vamos a su lugar y tenemos esta puntita, tiene que ponerse por acá. Entonces primero que agarramos es esta punta que estaba explicando. Ahí. Y cuando se agarró esta punta, como movemos un poco para abajo y hacemos clic. Y tecla está en su lugar. Así pasamos a todas las teclas.
enganchamos con una que está por el medio, movemos un poquito para abajo y hacemos clic. Es bastante fácil, solo que hay que tener un poquito de tiempo para hacerlo todo. Este espacio se pone así acá un poco más difícil, pero igual también se puede hacerlo. Tenemos una por acá y otra por acá, y esta punta movemos a un lado, enganchamos y traemos un poco a otro lado, y de esta manera podemos también agarrar, si no ayudamos con aguja para levantar esta punta que está por el medio y cerramos. Ahora lo mismo hacemos doblando un poco, hacemos de este lado, ayudamos con una aguja, traemos por el medio, ahí está. Además, como estaba explicando antes, enganchamos por acá, traemos para abajo, enganchamos por acá, traemos para abajo. Así se armamos todo el teclado. Bueno, en muchos casos reparación, si hacer con cuidado, se puede salvar su teclado. Si no puede conseguir nuevo, entonces puede repararlo. Ahora último que tenemos que hacer es pegar de este lado. Por ejemplo, para ajustar se puede ajustar con una cinta, y yo uso una cinta que se pega de dos lados, que también me ayuda a ajustarlo estos flex. Ponemos un pedazo de cinta y saco esto, pego flex. Bueno, ahí está, reparado como nuevo. Por eso, chao y hasta el próximo vídeo.